Aunque es un tema universal, hablar de sexualidad o educación sexual constituye aún un desafío. Desde su visibilización en el sistema educativo, se ha tornado un tema esencial en el ámbito de la educación en todos los niveles sociales. Conviene recordar que el punto de partida no es otro que el de la misma creación. El ser humano es sexuado desde la misma concepción. En ese preciso instante, con esa unión genética, se da lugar a un ser que puede ser varón o mujer. Por lo tanto, la sexualidad es inherente a la vida. Ambas de gran valor, son inseparables y sagradas. Desafortunadamente, vemos que en la realidad estos conceptos son manchados a causa de la infravaloración del cuerpo y de la sexualidad, desde los mismos modelos sociales y principalmente por la ausencia de amor, de un amor puro. Sin la experiencia del amor, en cualquiera de nuestras realizaciones, la vida carece de sentido. Este vacío, aprovechado por los medios de comunicación, ha contribuido y fomentado en gran medida la hipersexualización de la sociedad contemporánea, supliendo los valores y principios básicos por un exagerado culto al materialismo trivial e irracional, impulsando una imagen totalmente distorsionada y errónea de la sexualidad humana. Tal circunstancia genera un problema preocupante: la vulnerabilidad de la persona, principalmente los más pequeños, niños y niñas que son engañados, abstraídos y obsesionados por la virtualidad de la sociedad actual. Comienzan desde edades muy tempranas a influenciarse de mensajes mixtificados, adoptando valores y patrones erróneos y, lo que es peor, idealizándolos. El culto a la imagen, al cuerpo, daña severamente la personalidad y la autoestima, y esto afecta en toda su dimensión a la persona humana, empobreciendo, o mejor dicho, subyugando la calidad de vida y el bienestar emocional. Por otro lado, actualmente podemos observar con estupor el avance sistemático de grupos o ideologías que propugnan intervenciones educativas con un mal concepto de la sexualidad bajo un pseudo derecho fundamental, tergiversando conceptos muy sensibles como la identidad de género, propia del varón y la mujer, buscando instaurar una perspectiva de género que no pasa por la equidad, sino que victimiza a la mujer y sataniza al varón. Estos conceptos tóxicos contaminan la conciencia colectiva. No cabe duda de que la educación sexual es trascendental en la formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, por lo que es una gran responsabilidad. Pero debe realizarse bajo la potestad y supervisión de los padres o tutores, que tienen el derecho de decidir sobre la educación de sus hijos. Primero y antes que nada, aquí es crucial el ejemplo que damos como padres, porque debemos hablar en el hogar, dialogando claramente con los hijos y, por supuesto, después en las escuelas, donde es muy importante que el mensaje que reciban los estudiantes sea coherente, vinculado y complementario al que reciben en la casa. Es imperativo que la educación sexual integral esté centrada en el respeto a la dignidad humana, con el valor que Dios mismo le ha dado al cuerpo y a la sexualidad humana, que proporcione a los educandos la información, el sentido crítico y las herramientas para la toma de decisiones saludables e identificar cómo éstas afectan su propio bienestar y el de otras personas, y así conocer cómo proteger sus derechos de manera responsable, segura y sana para disfrutar y ser protagonistas de una vida plena. Señoras y señores, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Desde la Fe a través de GEM, como todos los domingos por la mañana. Se habrán dado cuenta en el editorial,
Hoy tenemos un tema fundamental para hablarlo en familia, padres e hijos, abuelos inclusive, que pueden intervenir en este tema sumamente importante que es la sexualidad. Y vamos a hablar en un aspecto, la teología del cuerpo, que es un documento muy importante que nos ha dejado su santidad Juan Pablo II, ahora San Juan Pablo II. Están con nosotros hoy para hablar en este primer y segundo bloque el doctor Mario Luis Meyer Frutos. Él es médico, oncólogo, especialista en bioética. Doctor Mario Luis Meyer, ¿cómo estás? Bienvenido en tu micrófono, por favor. ¿Cómo estás, Mariano? Muy bien, un gusto, doctor, ¿eh? Saludo a toda la audiencia, sí. Muchas gracias por la presencia de ustedes. Y también está con nosotros Nora Gauto de Meyer. Ella es docente especializada en educación afectiva y sexual. Nora, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Mariano. Un gusto estar aquí. Ya hace un tiempo que queríamos hablar con ustedes sobre este tema porque muchos televidentes nos sugieren temas que ellos quieren que debatamos, que reflexionemos, y este tema, por supuesto, era uno de ellos. Y queremos comenzar el programa de hoy pidiendo a nuestra compañera Silvia Aguilar que nos presente un material muy especial que nos va a servir de disparador para reflexionar. Silvia, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Mariano? Un saludo también para todos los invitados y la audiencia. Hoy queremos hablar sobre la teología del cuerpo y del amor. ¿De qué se trata esto? Es un estudio realizado por el entonces Papa Juan Pablo II, donde hablaba sobre el hombre y su cuerpo, cómo se relaciona con él, con su entorno, con su familia. Pero para poder entender bien esta tesis, vamos al siguiente material. Aquí en la Plaza de San Pedro, Juan Pablo II inició sus catequesis sobre la teología del cuerpo. A lo largo de 129 catequesis, el Papa habló sobre el cuerpo en todas sus dimensiones, desde la física hasta la espiritual, teológica y cultural. Para muchos fue una sorpresa escuchar a un Papa hablar abiertamente sobre sexualidad. Desde el punto de vista cultural, hoy el cuerpo humano está muy reducido a una sola dimensión y el hombre en su corporalidad es pluridimensional. Entonces es un empobrecimiento. Juan Pablo II trata de recuperar toda esa riqueza del cuerpo humano. Durante un congreso en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, se analizó cómo las enseñanzas de Juan Pablo II ayudan a comprender el cuerpo humano, especialmente cuando se trata de respeto y responsabilidad. Mientras que mi cuerpo no es un objeto que yo poseo, soy yo mismo y por tanto no lo puedo de forma alguna objetivizar. De ahí que todos los actos que yo haga respecto a mi cuerpo, los hago respecto a mí mismo, a mi persona, porque no hay una distancia entre mi cuerpo y mi persona. Los ponentes hablaron sobre el concepto del amor y también de por qué Juan Pablo II se opuso al uso de anticonceptivos. Si se parte del acto, la perspectiva de que los niños podrían nacer a partir de este acto se convierte en una especie de gimnasia agradable. Pero no existe una fuerza mayor que una dos destinos. Yo soy mi cuerpo y por eso tengo que ser responsable ante mis actos volitivos, ante mis actos corporales, somáticos y también espirituales. La teología de Juan Pablo II sobre el cuerpo se estudia desde los años 80. Al igual que grandes nombres de la literatura y el arte, los teólogos creen que sus enseñanzas en este campo serán importantísimas para las generaciones futuras. Así teníamos este material, eran 129 catequesis donde Juan Pablo II habló sobre la sexualidad, el matrimonio y el amor mariano. Muchas gracias, Silvia Aguilar, por este material que nos presenta. Incluso es un archivo de Rome Reports que ya tiene sus años, pero no pierde la vigencia. ¿Qué podemos decir, doctor, acerca de esta teología del cuerpo que ya hace mucho tiempo lo planteó Juan Pablo II? La teología del cuerpo viene a ser una recopilación, ¿sí?, de
varias audiencias o charlas, diríamos, audiencias que hacía el Papa, ¿verdad? Juan Pablo II, los días miércoles, ¿sí? 5 años de audiencias semanales, ¿sí? Donde Juan Pablo II quiso afrontar desde la raíz, desde el fondo mismo, ¿verdad? ¿Qué es nuestro cuerpo? ¿Qué importancia tiene eso para nosotros en el contexto de nuestra sexualidad? El hecho de formar una familia, el matrimonio, ¿sí? Finalmente el amor, ¿verdad? El amor. Juan Pablo II no solo fue conocido por sus conocimientos teológicos, sino también fue un gran filósofo, antropólogo. Antes de ser papa, enseñó en la Universidad de Lublin y fue un estudioso de lo que es el ser humano, la experiencia del ser humano, el amor, ¿sí? Entonces, él en esa serie de audiencias como que junta toda la revelación traída, ¿sí? por nuestro Señor en las Escrituras, los documentos del magisterio de la Iglesia, y como estudioso del ser humano, como un gran antropólogo que él fue, ¿sí? Pone, digamos, toda esa revelación, esas escrituras, ¿sí? En el contexto del hombre humano moderno, ¿sí? Del ser humano que tiene una experiencia de vida sexuada, familiar, en el matrimonio o también en la vida consagrada. ¿Por qué no? Porque él habla de eso también. En la este documento es de la década de los 90 ya, doctor, ¿verdad? Esta serie de audiencias se llevaron a cabo desde 1979 hasta 1984. ¿Sí? Fueron interrumpidas en el momento del atentado que hubo contra el Papa. Correcto. Y también por un año de, ¿verdad? Especial de redención. Pero fueron prácticamente continuadas estas audiencias. Y él va al fondo de lo que es el ser humano, ¿sí? Para entender el amor humano y el cuerpo humano, va a lo que es la persona. Él era un personalista. Entonces, nuestro cuerpo no es una cárcel para nosotros, no es algo que es solamente fuente de pecado y de corrupción. No, nuestro cuerpo es el lugar, es la forma como somos nosotros mismos, es la forma como nosotros nos expresamos, a través del cuerpo nos comunicamos, a través del cuerpo amamos, servimos, y el cuerpo tiene un significado también trascendente. Somos templo del Espíritu Santo, de así hecho. Así mismo, y él habla entonces de la redención del cuerpo, de la resurrección de los cuerpos también, ¿verdad? Pero como le digo, situando todo en la experiencia humana de la actualidad, en ese momento que es también muy actual para nosotros hoy. O sea, él no deja escapar ningún aspecto, ¿sí? Del ser humano, ¿verdad? Como le dije, desde el punto de vista del magisterio de la Iglesia y de la revelación, ¿verdad? Pero también con todas las características del hombre moderno, lo subjetivo del hombre, el objetivo, ¿sí? Él no deja escapar nada en un documento que tiene una profundidad tremenda. Es muy profundo. De hecho, después de esas, al terminar esas audiencias, es que se forma el Instituto Juan Pablo II en Roma, justamente para profundizar y estudiar todo este legado de Juan Pablo II sobre la teología del cuerpo, ¿verdad? Y que habla de cosas, incluso así como habla digamos, de primeros principios y de la profundidad del ser humano en su constitución, también habla de cosas muy concretas, el amor conyugal, qué significa el matrimonio como signo sacramental, ¿sí? Muy banalizado últimamente. Sí, claro, pero él va justamente a la raíz del significado de todo, ¿sí? No deja escapar absolutamente nada y pone todo en el contexto moderno. Si
Si uno ve la parte del Génesis que habla de la creación del hombre y la mujer, o la carta de San Pablo a los Efesios, cuando habla de la sacralidad del matrimonio, él todo lo contextualiza al momento actual, a la hora. ¿De qué nos sirve eso a nosotros hoy? ¿De qué nos sirve entender qué es nuestro cuerpo, qué es la familia, el amor esponsal, el matrimonio, ¿sí? Y luego el tema de la paternidad responsable, que habla finalmente, la regulación de la natalidad y otros temas muy controversiales y actuales. Él no lo pone como una lucha ideológica. Claro. Él lo plantea desde los fundamentos mismos de la razón humana y de la fe, ¿sí? Él no viene a escribir un documento contra, digamos, la revolución sexual o la anticoncepción artificial, si bien menciona estas cosas, ¿verdad? Pero no es el centro, digamos. Ese no es el centro. El centro es el amor humano en todas sus dimensiones. Nora, ¿podemos decir que esta teología del cuerpo que planteó Juan Pablo II abrió un poco un nuevo horizonte a todo este diálogo de la sexualidad y del amor humano? Absolutamente, Mariano. Abre el horizonte del significado y de la belleza de la sexualidad. Es sumamente interesante encontrarse con las palabras del mismo San Juan Pablo II en su libro Cruzando el umbral de la esperanza, en donde él mismo reconoce que siendo un joven sacerdote sintió la inclinación de acompañar a los jóvenes en la preparación del matrimonio, porque decía, hay que hablar a los jóvenes sobre el amor, porque el amor no es cosa que se aprenda, pero no hay nada que sea más necesario enseñar, decía él. Y cuando uno se encuentra con la belleza del amor humano, se da cuenta que tiene que invertir todas sus energías en encontrar un amor bello. Esta intuición, este enamoramiento suyo, ya siendo un joven sacerdote respecto al amor humano, introdujo toda una nueva forma de mirar la propia vida, porque al final hablar de la sexualidad es hablar de la propia vida, porque la sexualidad es básicamente mi modo de ser o estar en el mundo como hombre o como mujer. Mario nos explicaba antes que comienzan todas estas reflexiones que luego se compilan en lo que se llama teología del cuerpo al final de los años 70, en donde empezaba a verse toda la consecuencia a nivel social de la revolución sexual de finales de los 60, el famoso Mayo francés y todo lo que vino después. A partir de allí se genera una enorme cantidad de mitos y de tópicos equivocados respecto a la postura de la Iglesia referente a la sexualidad. Se creó una mentalidad en la cual se veía que frente al cuerpo había como una sospecha, como si el cuerpo fuese fuente de pecado. Juan Pablo II introduce unas nuevas lentes. Es como decirte que la teología del cuerpo son unas nuevas lentes que nos donó para entender que este cuerpo, que es parte de mi creación, yo he sido creado por amor y me han creado con el cuerpo, como ya bien explicaba también Monseñor Lucas en este material que vimos al inicio, el cuerpo es mi mismidad, yo soy mi cuerpo, porque todo lo que viva en mi cuerpo lo voy a vivir como persona. Y no solo eso, el cuerpo es el lugar en el que amo. Entonces, toda esta intuición de belleza y positividad se la debemos en toda la profundidad de la que decíamos antes a San Juan Pablo II. Él descubre que el amor humano, la experiencia del amor humano es la experiencia del encuentro con Dios. Hay una experiencia elemental, original, que él reconoce en los hombres y que ve sobre todo en los jóvenes. Recordemos que él tenía un amor particular a los jóvenes. Una cercanía a ellos muy especial, una conexión muy especial. Absolutamente, nos ha regalado todas las jornadas mundiales de la juventud. Bueno, él reconocía que los jóvenes tenían esa experiencia, esa necesidad de amor viva y que buscaban ¿qué cosa? Un amor bello. Y este amor humano es un amor bello porque está inscripto ¿en qué? En el designio que el Señor tiene en cada uno de nosotros, sobre cada uno de nosotros. De forma muy particular, ¿no?
a través del filtro de la sexualidad. Definitivamente introduce un horizonte nuevo, lleno de belleza y de positividad. Renueva el asombro. Sin duda. Muy bien, nosotros tenemos que ir a la pausa. Después queremos seguir charlando y me gustaría profundizar un poco acerca del concepto de la sexualidad, las características del varón y la mujer, que lo hablábamos hace rato también fuera de aire todavía. Y después entrar un poco en cómo encarar este tema en las familias, porque a veces hablar de temas relacionados a la sexualidad cuesta un poco a los padres, cómo encararlo, incluso antes, ¿sí? Cuando nosotros éramos más pequeños, hablar de sexualidad, hablar de genitalidad y compañía era grosería, ¿verdad? ¿Se acuerdan? No nos permitían tocar esos temas con los padres, pero estamos en otro tiempo y más que nunca necesitamos hablar de estos temas. Y otra pregunta que voy a hacerles a nuestros invitados. ¿Es importante la educación sexual? ¿Es necesaria en la familia, en el colegio, en las instituciones educativas? Vamos a hablar de esto a la vuelta de la pausa, aquí en Desde la Fe a través de GEM. Continuamos en nuestro programa Desde la Fe a través de GEM, hoy hablando acerca de la sexualidad, de la teología del cuerpo. Están con nosotros como invitados el doctor Mario Luis Meyer Frutos, médico, oncólogo, especialista en bioética, y también está con nosotros su esposa Nora Gauto de Meyer, docente especializada en educación afectiva y sexual. Les decíamos antes de ir a la pausa de que queremos seguir profundizando acerca del concepto de la sexualidad. Doctor, te cedo la palabra para hablar un poco y dejar bien en claro qué es la sexualidad, las características varón, mujer. Sí, bueno, la sexualidad es un concepto profundo, ¿verdad? La sexualidad tiene que ver con, primero es importante decir que tiene que ver con toda la persona humana, como varón y como mujer. Correcto. No es solo que nuestro cuerpo está envuelto en la sexualidad, no. Nuestro cuerpo, nuestra psique, nuestra psicología, nuestro espíritu, toda nuestra persona, la forma como amamos, cómo nos comunicamos, cómo un varón mira las cosas o una mujer mira de otra forma, ¿sí? Cómo nos relacionamos, todo eso forma parte de la sexualidad, en cuanto somos hombres y mujeres, ¿verdad? Y lo importante allí es que nos complementamos. Hemos nacido para una complementariedad, ¿verdad? Que es fundamental y que es la base, obviamente, de toda la evolución del hombre, ¿verdad? Y de digamos, no existiría la humanidad sin esa complementación entre hombre y mujer. Pero que, recalcamos, no solamente tiene que ver con el cuerpo, sino con toda la persona, ¿sí? Y digamos, esa sexualidad se expresa de muchas maneras en la vida del hombre. Cuando hablamos de sexualidad, también es importante hablar de castidad entonces, ¿sí? Porque nosotros estamos llamados a la virtud de la castidad, que implica el don total de nosotros mismos a la otra persona o a Dios, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de donación total, estamos hablando también de sexualidad, ¿sí? Y eso explica muy bien Juan Pablo II. El ser humano en plenitud, ¿no? Es la plenitud del ser humano, porque nosotros nos hacemos plenos realmente en la donación sin límites a la otra persona, sin poner nada artificial de por medio, ¿sí? Amándola totalmente como es y entregándonos a la otra persona totalmente así como es, ¿sí? Entonces, esa donación, dice Juan Pablo II, ¿verdad?, es similar compara, ¿verdad?, justamente la familia o el matrimonio humano, ese amor esponsal, con la donación de Cristo a su iglesia y viceversa. Los pone en el mismo lugar, en el mismo parámetro, en una comparación analógica, obviamente, pero esa donación total de Cristo a la iglesia en lo que es la redención del hombre. El matrimonio, el amor entre el hombre y la mujer, es signo también
de ese amor esponsal entre Cristo y la iglesia, ¿sí? Que sí o sí tiene ese valor de la castidad, como dije, de la donación total, y que como virtud que hay que desarrollarla en la vida, tiene que ver mucho lo que hablamos del autodominio de sí. Porque el hombre no es puro instinto o pura carne, ¿sí? El hombre, a través de su inteligencia y su voluntad, ¿verdad? Y a través de la gracia, ¿verdad? Tiene la posibilidad de decir, bueno, esto es lo que corresponde hacerlo ahora o no, ¿sí? Y ese autodominio, ¿sí? Y que al final se traduce en un respeto hacia la otra persona. A sí mismo y al otro. A sí mismo y al otro, exactamente. A sí mismo y al otro, ¿verdad? A tu propio cuerpo y al cuerpo de la otra persona y al espíritu y a todo de la otra persona. Ese autodominio uno lo va construyendo, lo va haciendo virtud a través de la vida. Va madurando, es una maduración permanente y hay caídas, por supuesto. Somos seres frágiles, ¿verdad? Pero es algo que uno va construyendo a través de la vida, justamente aprendiendo de nuestros maestros, aprendiendo de Juan Pablo II, aprendiendo de esa persona que está cerca nuestro, de nuestros padres, ¿sí? Los primeros que nos enseñan, de nuestros educadores, también en el colegio, ¿sí? Entonces, todo eso es muy importante, yo creo, Mariano. Justamente, doctor, ahora quiero cederle la palabra a Nora para que profundice ese aspecto, y lo decíamos antes de ir a la pausa, que qué importante es en la familia hablar ya de sexualidad. ¿A qué edad podemos ya empezar a hablar temas de sexualidad? Porque a veces los padres dicen, no, es muy chiquito todavía, no hablemos. ¿Qué podemos decir con respecto a eso? Mira, la sexualidad se educa fundamentalmente desde la familia. Ese es un punto central que acabas de remarcar, Mariano. Somos los padres los primeros educadores de los chicos, pero también se necesita la ayuda de la escuela. La escuela, el colegio de manera subsidiaria, la escuela, la iglesia, el catecismo. Pero es cierto, nosotros somos los primeros educadores y educamos en la sexualidad desde el momento mismo del nacimiento, incluso sin hablar de ello. Porque la percepción que nosotros vamos logrando en la vida de mi masculinidad, de mi femineidad, la empiezo a desarrollar sobre todo mirando a aquel adulto que tengo delante. Entonces es muy importante que los padres entendamos que educamos con lo que somos. Los padres son espejos. Los padres Somos. Los educadores, el catequista, el profesor que se pone al lado, aquel que toma el desafío de cuidar a un niño que a lo mejor no es suyo. O sea, en toda esta generosidad de generar vida y de cuidarla, educamos en todo y educamos en la sexualidad. Por eso es tan importante que los adultos nos formemos en ella. Y San Juan Pablo II tomó el recaudo a través del Instituto San Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, de elaborar también un programa a modo de que llegue didácticamente toda esta profundidad de la teología del cuerpo. Porque no es fácil que yo, padre, a lo mejor sin una formación profunda en filosofía, en teología, acceda a toda la profundidad. Por lo menos algo básico, ¿no? Claro, entonces hoy en día tenemos varios programas de educación sexual, afectiva sexual, inspirados en la teología de San Juan Pablo II, que nos ayudan ¿a qué? A que toda esta riqueza que 2000 años la Iglesia ha custodiado llegue en el lenguaje adecuado, en el momento adecuado a los más jóvenes. Pero primero, Mariano, llega al adulto. Claro. Primero llega a mi papá, mamá, docente. Soy yo quien, en contacto con toda esta belleza que San Juan Pablo II la expuso de manera tan humana, soy yo quien primero genero la capacidad de asombro y agradecimiento por lo bien hecho que estoy. Y solamente desde la percepción y el reconocimiento de la grandeza de mi sexualidad, me vuelvo capaz de explicártelo desde la cuna hasta que seas adulto. Porque como se decía antes, es un proceso gradual de maduración. La sexualidad me viene como regalo desde el momento del nacimiento, porque me viene en el cuerpo.
pero me viene como un regalo a madurar. Y los adultos tenemos que ayudarle a los chicos, a los no tan chicos, a los jóvenes y a nosotros mismos a vivir esta sexualidad en su verdad. Y por eso te digo que el regalo de San Juan Pablo II tiene unas dimensiones pero tan grandes que los adultos tenemos que poner de nuestra parte para que esta verdad llegue a nosotros. Benedicto XVI decía que la verdad sale al encuentro de la persona. Bueno, dentro de la iglesia tenemos muchos ámbitos, personas que estudian el tema de la teología del cuerpo, que han elaborado programas académicos y didácticos, y nosotros tenemos que dejar que toda esta verdad nos alcance para explicarle a nuestros chicos y reconocer nosotros que la sexualidad es un bien grande y que la verdad de esta sexualidad pasa por reconocer su belleza, no en base al seguimiento de reglas o de principios que a veces no se entienden, sino que es desde el reconocimiento de la belleza y del bien que me espera, que luego yo entiendo el por qué se me dan ciertas reglas o ciertos parámetros para vivirla, con el principal objetivo de ¿qué? De no perder su verdad y su belleza. Entonces es importante que los padres y los educadores accedan a este tipo de programas. Y de formación y capacitación y actualización también, ¿verdad? Me gustaría no dejar pasar este tema porque hay muchos grupos, o algunos grupos ideológicos extremistas que dicen la iglesia está en contra de la educación sexual. Y tal cosa no es así. ¿Qué podemos decir, doctor, al respecto? ¿La iglesia está en contra de la educación sexual, como dicen algunos grupos? No, al contrario, o sea, la iglesia es la gran educadora, ¿sí? La gran madre y maestra, ¿verdad? Siempre lo fue. Y sobre la parte de la sexualidad y la educación sexual, realmente no se queda atrás. Hay, como dijo Nora, programas amplios, integradores, bellos realmente, que nos sumergen en todo lo que es digamos eso que dijo Nora, la belleza de la sexualidad, del amor humano. Y por qué nosotros debemos actuar de una forma o de otra. O sea, ¿qué es lo que buscamos haciendo eso? ¿Cómo al final nuestros niños y nuestros adolescentes pueden realmente madurar en una sexualidad que los haga felices? No una sexualidad que los oprima y los vuelva objetos de otras personas, ¿verdad? O fuente de manipulación, no, sino que sean la fuente mayor de felicidad, porque la sexualidad es parte de al final de nuestra persona y nos tiene que llevar a la felicidad. Entonces, la iglesia no puede estar en contra de eso, de educar, digamos, a todas las personas, varones, mujeres, niños, niñas. El tema está en qué quieren los demás grupos que se enseñen en los colegios, ¿verdad, doctor? Bueno, sí. Yo creo que nosotros como iglesia siempre tenemos que proponer lo bello y lo verdadero. ¿Verdad? Punto. Contra la verdad y la belleza, sí, puede haber puntos ideológicos diferentes, qué sé yo, gente que esté volcado por un tema económico o por una forma de pensar a otra cosa, pero al final siempre hay que remitirse a la verdad del ser humano, ¿verdad? Y la belleza del amor humano creciendo de una forma, llamémosle, normal, en un proceso que miramos a la otra persona del otro sexo como algo realmente valioso y como algo que nos va a complementar y nos va a hacer felices. O sea, no hay precio para eso, ¿verdad? Es algo que cae por sí solo, madura. Sí, sin duda es un tema muy amplio que seguramente lo vamos a tratar en otro momento. Incluso el doctor tocó el tema de la castidad, ¿verdad? Que lo vivimos también en el matrimonio, pero también en otras dimensiones, el sacerdocio, la vida consagrada. Es decir, la sexualidad en sí es un tema muy amplio. Pero me gustaría ir cerrando con un breve mensaje de ambos, sobre todo para los padres. ¿Cómo abordar el tema de la sexualidad? Tenemos un minutito para cada uno. Abordar el tema desde su verdad, desde el conocimiento científico, que es muy importante,
y desde la perspectiva de la belleza. Y para esto hay que formarse, porque muchas veces los papás tenemos el cómo, la verdad, el qué, la verdad entre manos, pero no tenemos el cómo. Entonces hay que pedir ayuda para desarrollar las habilidades necesarias para poder transmitir esta belleza. Muy bien, doctor. Me suscribo a lo que dice mi señora. Creo que es muy completo, no tengo mucho más que agregar. ¿Sí? Muy bien. Así estuvieron con nosotros el doctor Mario Luis Meyer Frutos, médico, oncólogo, especialista en bioética, y también Nora Gauto de Meyer, docente especializada en educación afectiva y sexual. Les agradecemos mucho su presencia. Vamos a la pausa y después vamos a estar hablando con el reverendo padre Víctor Cabaña acerca de la sexualidad desde la Sagrada Escritura. Ya volvemos enseguida. Ya estamos en el último bloque, nuestro programa Desde la Fe a través de GEM. Y hoy el tema es la sexualidad. Y en este último bloque tenemos como invitado al reverendo padre Víctor Cabañas. Él es doctor en Sagrada Escritura. Buen día, padre, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo estás? Ponante, pa. Muy bien, Mariano. Qué bueno. Muy bien. Me alegro. Padre, la Sagrada Escritura. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura acerca de la sexualidad, de las características del varón, de la mujer? Bueno, la Biblia en realidad habla mucho sobre la sexualidad, el hombre como sexuado. Ya desde el momento de la creación, ¿verdad? Nos habla y nos dice el hombre creado varón y mujer, ¿verdad? De Génesis 1:26 enseguida. Pero lo interesante no es luego simplemente la diferenciación, ¿verdad? De varón y mujer, sino que la igualdad, vamos a decir, o la semejanza a lo que significa el ser sexuado con respecto a Dios. Esto es lo más interesante en la Biblia, ¿verdad? Porque cuando comienza Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, la sexualidad no tiene que mirarse aquí como una genitalidad que muchas veces nosotros lastimosamente cuando hablamos de sexualidad se reduce pensamos. Solo a eso, ¿verdad? Se reduce mucho, ¿verdad? Sin embargo, es una forma entonces de manifestarnos, según la Biblia, por lo menos esa es la definición espectacular, ¿verdad? Y hay que saber que el 1:26 del Génesis es uno de los pilares esenciales de toda la Sagrada Escritura, toda la Sagrada Escritura. Imagínate, el hecho de hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? Porque aquí cuando te está diciendo eso, los dos elementos, imagen quiere decir que a través de la manifestación de lo que somos nosotros, ¿a quién estamos mostrando y manifestando? Nada más y nada menos que a Dios, ¿verdad? Entonces eso es ser imagen. Y semejanza significa también la limitación. Bueno, aquí mismo, si uno ya entiende estas dos palabritas, entonces uno tiene que valorar lo que es la sexualidad como tal, ¿verdad? Porque es una forma de relacionarse las personas. Y aquí nosotros sabemos que está el bien y el mal, está todo lo que significa entonces para nosotros la parte de la limitación. Y por eso es que después entran estos problemas que nosotros siempre vemos, que es la cuestión de la pornografía o todas estas cosas, que es la parte de nuestra limitación, ¿verdad? El cómo utilizamos o mal utilizamos la sexualidad. Dentro del plan de Dios, el objetivo de la creación del varón y la mujer, ¿qué podemos decir sobre eso? El objetivo que aquí nosotros miramos y vemos de la Sagrada Escritura, primero que el hombre sea feliz, la felicidad. Y entonces aquí podemos encontrar como complementariedad, sobre todo Génesis capítulo 2, ¿verdad? Desde el 20 en adelante, cuando nos narra ahí el Génesis, muy interesante, ¿verdad? Esa narración dice que Dios hace pasar a toda la creación, ¿verdad? Los animales, etcétera, para que el hombre le ponga un nombre, dice. Y se encuentra de repente solo, como que no encuentra esa persona que la pueda, con quien pueda compartir. Casi dije satisfacer, pero esa es una forma egoísta justamente, ¿verdad? Es aquí más bien con quien pueda encontrarse a las anchas de compartir el mismo don que Dios le ha dado al hombre, ¿verdad?
Y entonces en ese momento dice, y comienza toda la historia, que Dios le hace dormir al hombre, le saca una costilla, ¿verdad? Todo esto es simplemente para decir que el aspecto de la sexualidad es la integración o es la relación íntegra, total, ¿verdad? Integral del hombre. Entonces varón y mujer en este sentido, ¿verdad? Y entonces crea la mujer. Esta sí que es hueso de mis huesos y toda la expresión que viene a continuación. Pero la Biblia entonces mira como una relación profunda del hombre que se complementa en este caso con la mujer, varón y mujer. Incluso en el hebreo nosotros tenemos la palabra ish y la mujer isha, que es mucho mejor todavía para entender esa complementariedad, porque es de la misma raíz. Es como decir varón, varona, sería entonces la traducción, ¿verdad? Para decir que tienen la misma esencia, ¿verdad? En la complementación entonces se encuentra esa felicidad. Entonces el primer objetivo sería la felicidad, el compartir, el sentirse bien. No es bueno que el hombre se encuentre solo, apuntaría a eso. Y lo segundo sería, ¿verdad? Y esto ya lo encontramos después en una reflexión mucho más profunda, pero que viene siempre de la palabra de Dios, es el hecho de la procreación, ¿verdad? Porque el Génesis 1:26 y después continúa, incluso el 27 dice que dominen los seres de la tierra, pero que después que el hombre pueda continuar con esa misma generación. Es decir, que sería la reproducción. Esa sería entonces la finalidad principal de la sexualidad como tal. También tenemos que resaltar, padre, de que cuando hablamos de sexualidad no reducimos solamente a la relación del varón con la mujer, sino que las personas que viven la castidad, por ejemplo, también viven su sexualidad, digamos, ¿verdad? Claro, claro. Eso entonces, por eso, la sexualidad es la forma como nos relacionamos incluso con el universo, ¿verdad? Con el universo, no solamente también entre nosotros. O sea, yo como varón tengo mi sexualidad y me manifiesto como varón. O sea, mi forma de ser, mi forma de... Las características. Característica esencial, ¿verdad? Y entonces así también con todo lo que significa la propia creación. El hombre que se manifiesta ante el ser creado. Y como la mujer también con sus cualidades, con sus características propias, ¿verdad? Dentro de su propia naturaleza. Padre Víctor, ya hablamos del Antiguo Testamento, el Génesis, que es un texto muy conocido, que incluso en la vigilia pascual se suele usar en los textos del Génesis de la creación. Y comienza con ese Exacto. texto justamente, sí. Pero en el Nuevo Testamento, ya Jesús, o en alguna otra parte, ya no sea del Evangelio, ¿qué textos podemos reflexionar con respecto a este tema de la sexualidad? Bueno, en el Nuevo Testamento prácticamente siempre se hace una relectura, ¿verdad? Incluso cuando Jesús, ante esa pregunta que le hacen, no, pero ¿cómo Moisés ya dio la posibilidad? Dice que podemos, la cuestión del divorcio, por ejemplo. Exacto. Y ahí él entra y vuelve a retomar Génesis, ¿verdad? Porque ahí nosotros encontramos el fundamento para todo lo que significa la relación entre las personas, ¿verdad? Entonces el Nuevo Testamento siempre insiste mucho en cuanto a la dignidad del hombre y de la mujer. Y sobre todo en el Nuevo Testamento encontramos una liberación femenina, pero la verdadera liberación femenina, como tendríamos que entender, ¿verdad? Porque podemos mirar, por ejemplo, San Juan, capítulo 8, ¿verdad? La famosa mujer que le encuentran en adulterio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? La sociedad lo que quiere hacer es, por ser una prostituta, etcétera, y lo encuentran infraganti, entonces como que lo quieren apedrear, según la ley de Moisés, dice, ¿verdad? Y sin embargo, Jesús, ¿qué dices de esto? Le dice a Jesús, ¿verdad? Y él dice, bueno, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Después viene también ahí en ese mismo texto algo muy interesante, porque dice que Jesús se pone a escribir en la tierra. Sí. Vos sabés que sobre ese texto se escribió tanto. En la Sagrada Escritura no dice qué fue lo que escribió, ¿verdad? Exactamente. Sobre ese texto, justamente, hay muchísimas especulaciones, ¿verdad? De los estudiosos, los biblistas, etcétera. ¿Qué es lo que Jesús escribió ahí, verdad? Y entonces aparece mucha fantasía, porque en ese sentido nadie sabe ni nunca se sabrá, porque no te dice, ¿verdad? No se dice. ¿Qué pudo haber puesto ahí Jesús en la tierra? Dice. Bueno, algunos dicen que escribe en la tierra como una señal teológica, simplemente para decir que aquí lo esencial no es
tanto mirar el pecado de la mujer, ¿verdad? Como después Jesús justamente le va a salvar a esa mujer y le dice, bueno, si nadie te tiró, nadie te condenó, entonces yo tampoco, ¿verdad? Vete en paz, pero no peques más, ¿verdad? O sea, dale el sentido a tu verdadera sexualidad. Esa es una liberación, ¿verdad? Profunda, ¿verdad? De la mujer en este sentido. Otros dicen, esos son un poco más malos, dice, Jesús comenzó a escribir el nombre de cada uno de los que estuvieron acostados con esa mujer, dice. Y entonces, porque después dice, cada uno se retira uno a uno, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo decir? Bueno, Jesús tiene razón, ¿y por qué yo la tengo que estar condenando a esta mujer? Otros dicen que escribió la palabra misericordia. También, exacto. Y claro, hay que tener misericordia. Que es lo que Jesús manifestó en ese momento. Claro, ¿verdad? claro. Pero qué importante es, Padre, lo que acabas de decir, porque de hecho cuando nos vamos a confesar, contamos un pecado, confesamos, hay una condición que es procurar de no volver a pecar. Claro. A pesar de compromiso es importante ya asumir. Y claro. ¿Verdad? No, y dentro de la confesión, viste que están los 5 elementos. Primero, luego el reconocer, ¿verdad? Bueno, una vez que uno reconoce, ahí entonces ya, después de su examen de conciencia, ya en realidad está el perdón, ¿verdad? Después de la confesión con el sacerdote, después propósito de enmienda, es lo que estaba diciendo. O sea, yo reconozco y entonces quiero cambiar y me voy a esforzar, ¿verdad? Y después cumplir, el quinto es cumplir, justamente por eso, ¿verdad? O sea, no te quedas solamente en el propósito, ¿verdad? Padre, hay mucha gente que tilda a la iglesia de retrógrada por ciertos temas o posturas firmes acerca de la sexualidad. ¿Qué le podemos decir a esa gente? Bueno, en realidad el problema es que la iglesia siempre procura mirar cuál es el valor de la persona y del hombre. Y yo les puedo decir, humildemente hablando ya con la gente, ¿verdad? Que cuando uno tiene desajustes en el aspecto no solamente de la sexualidad, sino que en todo lo que significa del aspecto moral de las personas, no solo nos hacemos daño, no solamente eso, a la larga, cualquiera de las cosas, cualquiera de los vicios. Algunos te dicen la iglesia es retrógrada con respecto a la droga. Pero yo conozco que una vez que se metió en la droga, pero por favor, para salir de esa situación y los problemas que acarrea, para sí mismo, para la familia, para la sociedad. Exacto. O sea, y tenemos que recordar que cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de una sociedad. Y la iglesia, institución, lo que la gente está tildando, ¿verdad?, de retrógrada es a la iglesia institución, porque en realidad todos somos iglesia, ¿verdad?, pero como institución. Pero siempre pues se necesita la institucionalidad. En estos días, ¿verdad?, estuvimos celebrando San Pedro y San Pablo, y justamente ahí nosotros tenemos los dos elementos, ¿verdad? La institucionalidad no es cuestión de ser retrógrada, sino que es de mirar las reglas, las formas de comportarnos verdaderamente y de responder a un ideal. O sea, si uno quiere llegar a un ideal, preguntarle a cualquier empresario, te van a decir, ¿este empresario es retrógrado? O te van a decir, porque yo puedo lo que sea, o te ponen las líneas, y si vos salís de eso, vos salís, pero él no va a salir de su camino, ¿verdad? Porque quiere llegar a su objetivo. Ahora, si nosotros queremos llegar a un objetivo, ciertamente que tenemos que ir también y cumplir ciertas normas y reglas, porque si no, destruimos verdaderamente a la sociedad. No es en un sentido egoísta, ¿verdad? Sino que al contrario, el otro lo que está siendo muy egoísta, que quiere hacer lo que quiere y no le interesa si destruye a la sociedad, al grupo o a la familia, ¿verdad? Así es. Muy bien, gracias Padre Víctor por estar aquí con nosotros. Seguramente te vamos a llamar nuevamente para hablar con nosotros acerca de cuando otros quieran temas. Estamos ahí a disposición. Así estuvo con nosotros el Padre Víctor Cabañas. Él es doctor en Sagrada Escritura, hablando un poco acerca de la sexualidad y de paso de otros temas también. Nosotros cerramos el programa de hoy desde la fe a través de GEM. Nos encontramos el próximo domingo. Muchas gracias.